Bien, chicos, vamos a hablar ahora de los estudios experimentales. Buenas tardes con todos. Ya habíamos hablado previamente de la clasificación de los estudios observacionales, ¿no? Una de las primeras clasificaciones que siempre debemos ver es esta, para iniciar al menos la diferencia entre los experimentales y los observacionales. Ya habíamos dicho que los experimentales se diferencian de los observacionales porque tienen una intervención manipulada por el investigador. Los experimentales tienen una manipulación del investigador sobre la variable independiente. En cambio, los observacionales no tienen ninguna manipulación. Se observa el efecto de la exposición sobre el desenlace de manera natural. También habíamos dicho la diferencia entre prospectivo y retrospectivo. Los estudios prospectivos son aquellos en los que el evento todavía no ha sucedido. Por ejemplo, un estudio de cohortes en el que yo ahorita separo a los estudiantes que toman Red Bull de los que no toman Red Bull o cualquier bebida energética y les hago un seguimiento año tras año hasta que se gradúen a ver cuáles de ellos desarrollan presión alta o hipertensión. Eso sería prospectivo, porque estoy evaluando un evento futuro. Pero ¿qué pasa si es que alguien agarra los datos históricos de todos los estudiantes en años pasados y evalúa este mismo seguimiento desde el inicio hasta el final? Digamos que se tiene esta información. Eso sería retrospectivo. Puede haber cohortes prospectivas y cohortes retrospectivas. Los estudios, casos y controles son siempre retrospectivos. Luego lo de transversal y longitudinal. Ya habíamos dicho que los estudios transversales son aquellos en los que se mide una sola vez la variable y no hay seguimiento. Por lo tanto, solo podemos ver asociaciones, no podemos evaluar riesgos ahí. Y no podemos evaluar riesgos porque en los estudios transversales solo vemos prevalencias. Solo podemos estudiar la prevalencia de algo. En cambio, en los estudios longitudinales sí hay un seguimiento, es decir, hay al menos dos mediciones de una variable, lo que nos permite calcular la incidencia, que son los casos nuevos, porque al poder hacer un cálculo longitudinal, yo puedo calcular incidencias. Entonces, como puedo calcular incidencias en los estudios longitudinales, sí puedo calcular el riesgo. Los estudios de cohortes son estudios longitudinales por definición. Los estudios transversales analíticos no permiten calcular riesgos, solo pueden evaluar asociaciones. De acuerdo a la finalidad del estudio, ya habíamos visto que pueden ser estudios analíticos o descriptivos. Generalmente esto es para los observacionales, ya que los estudios experimentales, por definición también, suelen ser analíticos. Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Y bueno, volvemos a la comparación de grupos. Esto es como un estudio de cohortes, en la parte observacional. Un grupo expuesto y un grupo no expuesto, y luego evalúo, en este caso, tras un seguimiento en el tiempo, cuál es el riesgo del desenlace. Por ejemplo, en los que fuman, cuál es el riesgo de cáncer en los que fuman, y luego cuál es el riesgo de cáncer en los que no fuman. En el grupo B, la comparación, la no exposición. La diferencia es que acá yo solo observo cómo sucede. Yo no obligo a la gente a fumar ni le prohíbo de fumar, observo cómo sucede y en el tiempo veo cuál de los dos grupos desarrolla más cáncer. Si los que fuman tienen más cáncer es porque fumar aumenta el riesgo de cáncer. La diferencia con el estudio experimental es que yo manipulo estos grupos de comparación. Yo no trabajo de manera experimental, yo no observo tal cual sucede en la naturaleza. Yo les doy la intervención que ya deja de llamarse exposición y se pasa a llamar intervención y les doy un control, que puede ser un placebo, parece placebo, pero en realidad puede ser un placebo, puede ser otro tratamiento o puede ser ningún tratamiento. Hemos hablado muchas veces que este tipo de estudios experimentales solo son éticamente viables si la intervención que estoy dando es algo bueno, algo positivo. Por ejemplo, un tratamiento, por ejemplo, una intervención educativa, por ejemplo, algún tipo de dieta en especial, por ejemplo, algún tipo de alimentación, que yo creo que es algo bueno, ¿no? No puedo hacer un estudio experimental con una intervención que es algo malo, por ejemplo, fumar. No puedo experimentar con alguien y obligarle a fumar a ver si se muere más rápido que los que no fuman. En este caso, yo lo que podría hacer es dar un tratamiento positivo para ver si es que este tratamiento influye positivamente y mejora el desenlace en comparación con los que no reciben el tratamiento. Y el desenlace, si es que la intervención busca algo positivo, el desenlace también puede ser algo positivo. Curarse, sobrevivir más de 5 años, dejar de tener síntomas, entre otros. Entonces, un estudio experimental es un tipo de diseño en el que el investigador manipula la variable independiente, la manipula, o sea, asigna, a unos les da y a otros no les da el tratamiento, por ejemplo, que sería la variable independiente, y permite establecer relaciones causales. De la misma forma que habíamos dicho que los cohortes permiten ver, por ser longitudinales, relaciones causales,
Los ensayos clínicos, que son los estudios experimentales en seres humanos, también lo permiten, porque digamos que es el análogo a los cohortes, solo que yo tengo más control sobre las variables, porque yo manipulo las variables. Yo cuando establezco la variable de manera observacional tengo que tratar de medirlo bien, algo que ya existe. Pero cuando yo manipulo, yo controlo eso. Yo puedo decir cuánta dosis te doy del medicamento, me aseguro de que lo tomes, me aseguro de que esté bien prescrito. En cambio, si fuera observacional, yo no sé, pues, por ejemplo, el ejemplo de fumar, no sé si fumaba mucho, fumaba poco, me estará diciendo la verdad, no lo sé. Entonces, como yo controlo la variable independiente, tengo mayor certeza, mayor rango de evidencia, jerarquía de evidencia. Normalmente estos estudios, los experimentales propiamente dichos, tienen su grupo experimental, al cual yo les doy la intervención, y su grupo control, al cual no les doy la intervención, les doy otra cosa para comparar, que puede ser no darle nada y observarlos igual, que puede ser darles un placebo o puede ser darles otro tratamiento. Este es más o menos el esquema de un ensayo clínico. Recuerden que el ensayo clínico hay varios tipos, pero este es el ensayo clínico más común, que es el ensayo en paralelo, ¿no? Tengo una población y los aleatorizo. Esta parte de aleatorizar es indispensable, es lo que define, una de las cosas que define el ensayo clínico propiamente dicho. ¿Por qué? Digamos que, no sé si ustedes supieron que hubo el ensayo clínico de la vacuna Sinopharm aquí en Perú de COVID-19. Esa vacuna, cuando fue evaluada aquí en Perú, las enfermeras que ponían la vacuna, ellas no decían, a ver, ya, a ti te voy a dar la vacuna, a ti te voy a dar el placebo. Para todo eso, ¿saben lo que es el placebo? ¿Sí? Efecto placebo. No, nadie necesita la aclaración ahí, ¿no? Para continuar. Ok. Ahora, a ti te voy a dar la vacuna, a ti te voy a dar el placebo. Porque eso sería un poco tendencioso y las enfermeras de repente, quizás hasta inconscientemente, podrían decir, esta persona se ve joven, se ve sano, probablemente no se enferme, mejor le pongo la vacuna para que parezca que la vacuna sí funciona. Este de acá está ya mayorcito, parece que tiene unas enfermedades, de repente se va a enfermar. Mejor le doy el placebo para que dé la impresión de que por no ponerse la vacuna se está enfermando. Para evitar eso, lo que se hace es la aleatorización. La aleatorización significa de que el que administra no decide quién recibe la vacuna y quién recibe el tratamiento, sino que de manera aleatoria. Tú vas, ya, vengo para participar en el ensayo. Yo no sé qué me van a poner, me pondrán la vacuna o me pondrán el placebo. Por poner un ejemplo, un dado, una moneda al aire o un programa estadístico, que es lo usual, aleatoriza ese sujeto y le dice, te tocó la vacuna, te tocó el placebo. Entonces, esa es la aleatorización. Eso es indispensable en los ensayos clínicos, que es algo que no podemos hacer en los estudios observacionales. ¿Por qué hacemos esta aleatorización? Ahorita les voy a decir. Pero esa aleatorización va a permitir formar el grupo tratamiento y el grupo control, para ver después el resultado. En el ejemplo de la vacuna, el grupo tratamiento serían los que recibieron la vacuna, y el resultado de ese enlace era si te enfermabas, o si te hospitalizabas por COVID, o si morías por COVID. Tenían 3 resultados, o tenían más, pero por ponerle buenos. Y lo mismo se medía en el grupo control. Entonces, lo que yo esperaba ver era de los que tenían la vacuna si tenían menos hospitalizaciones, menos infecciones o menos mortalidad por COVID que los que no tenían la vacuna, que el grupo control. Ese es el esquema de un ensayo clínico. Los podemos clasificar en preclínicos y en clínicos. Los estudios preclínicos son los estudios que se hacen antes de experimentar en seres humanos. Primero se hacen los ensayos in silico, que les llaman modelos informáticos, que nos permite ver esta molécula de acá puede tener relación con este receptor y ese es un potencial candidato para, por ejemplo, tratar el VIH. No sé, por ejemplo. Una vez que supere esta parte ya podemos ir a los ensayos in vitro. Estudios en células aisladas o en órganos aislados en los que podemos ver el efecto de estas moléculas y si es que esto es prometedor podemos pasar a los ensayos in vivo que son en cuerpos enteros, en animalitos, por ejemplo pueden ser ratones, conejos, ratas y si vemos que esto es seguro en animales y es efectivo en animales recién ahí pasamos a los ensayos clínicos que ya se hacen en seres humanos y acá vemos la eficacia y la seguridad pero ya en seres humanos. Estos son los ensayos clínicos. Voy a seguir con esta idea. Los ensayos clínicos pueden ser de fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. La fase 1 es cuando todavía no lo aplico en pacientes, lo aplico en personas sanas. Digamos, tengo un nuevo medicamento, pero este medicamento no lo he probado en seres humanos. Lo primero que tengo que hacer es probarlo en 15 o 30 pacientes sanos para ver si es seguro, lo primero, si es seguro. Son personas a las que se les paga para que tomen el medicamento y registren todos los efectos adversos que puedan tener. Una vez que veo
ya más o menos qué dosis son seguras, hasta qué dosis lo puedo administrar, pasa a la fase 2, que se administra en menos de 100 pacientes, y acá lo que veo es, ya sé que es seguro en seres humanos, voy a ver si funciona en seres humanos, si tiene el efecto que se espera tener en seres humanos. De repente tenía ese efecto en animalitos, pero en seres humanos ya no. Entonces en esta fase 2 veo que tanto el tratamiento nuevo sí tiene ese efecto que espero tener en seres humanos. Luego viene la fase 3, que esos son los ensayos clínicos aleatorizados, controlados y aleatorizados. Ahorita vamos a ver por qué se llama así también. La fase 3 ya se hace en un montón de pacientes y ahora sí comparo. Este tratamiento es mejor que el placebo, mejor que otro tratamiento o mejor que un grupo control, ¿no? Y cuando yo supero esta fase 3, que se hacen cientos o miles de pacientes, se hace en varios sitios, por ejemplo, esta vacuna del COVID se hizo en varios países, el Perú fue un site más de todo este ensayo. Si es que esto supera esta fase, ya se aprueba por las agencias competentes, por ejemplo el FDA, que permite ya la comercialización del producto, ¿no? Y después de la comercialización seguimos evaluando cómo funciona, que son los ensayos fase 4, que muchos de estos ya no son experimentales, muchos de estos ya son observacionales, ¿no? Porque se observa cómo sucede en la población. Bien. Primero, quiero presentar un concepto que deberíamos tenerlo en cuenta incluso para los estudios observacionales. ¿Recuerdan que cuando hablamos de estudios observacionales les decía que es necesario para los estudios analíticos comparar? ¿Por qué? Porque la comparación es la que me dice que algo afecta o que algo influye sobre otra cosa. Esto se sustenta en el concepto del contrafáctico. Tengo dos situaciones. Una situación en la que un sujeto le duele la cabeza y toma un analgésico. Y tenemos dos posibles eventos, que se alivie el dolor de cabeza o que no se alivie. Y el contrafáctico es lo mismo, todo igual, el mismo sujeto a la misma hora, en el mismo lugar, con las mismas condiciones, pero la única diferencia es que no toma el analgésico. ¿Por qué es importante figurarnos este ejemplo mental? Porque yo voy a poder atribuir el alivio o el no alivio solamente a lo que ha cambiado entre estas dos condiciones. ¿Qué es lo único que ha cambiado entre estas dos condiciones? Es el hecho de tomar el medicamento. Entonces, si todo lo demás está igual y uno toma el medicamento y otro no, yo puedo decir de que si el grupo que toma el medicamento se curó, fue porque tomó el medicamento y no porque estaba en la mañana pues la gente con todo el cortisol no tiene dolor, o de repente estaba con sus amigos divirtiéndose, por eso no tenía dolor de cabeza, y en cambio este estaba de repente solito en su casa, estaba triste y por eso tenía dolor de cabeza. Muchas otras cosas que podrían explicar el dolor de cabeza no van a ser explicación si es que la única diferencia entre estas dos situaciones es que uno toma el medicamento y otro no. Ese es el ejercicio o la premisa en la que se basa el hecho de comparar para establecer un riesgo o una asociación. Entonces, yo obviamente no puedo tener esta situación. No existen dos personas iguales que en la misma situación puede uno tomar o no tomar el medicamento, ¿no? A menos que tenga dos universos paralelos, cosa que no puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que hago en los estudios experimentales? Lo que hago es tener un grupo control que sea igual al grupo tratamiento. O sea, que el grupo que recibe el tratamiento sea muy parecido al grupo que recibe el control. Y para eso es lo que les decía hace un rato de la aleatorización. ¿Por qué la aleatorización me permite generar grupos parecidos? Porque al momento de que la elección de si un sujeto va a un grupo u otro, depende al azar, las chances de que uno vaya a un grupo u otro es del 50%. ¿no? Si tengo dos grupos, es del 50%. Entonces todos los sujetos van a tener la misma probabilidad de ir a cualquiera de los grupos, lo que a la larga va a determinar de que si en mi población que iba a entrar al estudio hay un 30% de adultos mayores, ese 30% se divida en proporciones iguales en ambos grupos, por pura probabilidad. Si es que hay un montón de gente que tiene una comorbilidad importante, esa gente se va a dividir en mismas proporciones en ambos grupos por pura probabilidad. La aleatorización permite que las características basales de la población que va a entrar al ensayo clínico se dividan de manera proporcional en ambos grupos por la probabilidad. Por eso es importante la aleatorización. Y esa es una ventaja que tiene el estudio experimental frente al observacional. En el observacional yo no puedo aleatorizar. Tiene la exposición, no la tiene, pero no puedo decir vas a entrar a tal grupo o a tal grupo de manera aleatoria. Eso ya viene dado de antemano. Otra cosa importante es el grupo control. Hay estudios que no tienen grupo control. Ustedes dirán, entonces, ¿cómo se aleatoriza? Bueno, bien no se aleatoriza.
Los ensayos clínicos controlados y aleatorizados son los ensayos clínicos o los estudios experimentales propiamente dichos. Pero puede haber el caso de que tenga una situación en la que no puedo comparar con un grupo control. O sea, doy un tratamiento y veo cómo están antes y después de recibir el tratamiento. El problema de esto es que voy a tener algunos sesgos y va a ser muy difícil atribuir causalidad en este tipo de estudios en los que no tengo grupo control. ¿Por qué es importante el grupo control? El grupo control es importante por el ejemplo que le estaba diciendo un poco, está conectado a lo anterior, porque hay un efecto placebo. El hecho de recibir un tratamiento ya hace que una persona se sienta mejor, incluso si el tratamiento no hace nada en sí mismo. Eso se enmascara el efecto real del tratamiento. Con un grupo control que recibe un medicamento que no hace nada, que ya no sería medicamento, ¿no? Recibe algo que no hace nada, parecido al medicamento, pero que digamos que es muy parecido, que está en la misma situación, se lo da el médico, le da todo el escenario como para que reciba el medicamento, puede sentir una mejoría. Y si ambos grupos reciben una mejoría similar, podemos decir que el tratamiento en realidad no tiene un efecto, sino que el efecto visto por el tratamiento es el efecto placebo. Lo mismo el efecto Hawthorne, que es que los pacientes que reciben tratamiento se cuidan más y por eso tienen mejor desenlace, o la historia natural, de repente estoy resfriado, ya me tocaba curar porque ya llevo varios días resfriado, me tomo la pastilla y cometer la falacia de que me curé por la pastilla, cuando en realidad ya me iba a curar así no tomara la pastilla. O la regresión a la media, que es cuando hay mediciones que inicialmente pueden salirse del promedio, ser un poco más alejadas de lo normal, pero cuando yo vuelvo a medir la misma variable, no por un efecto de un tratamiento ni por la historia natural, simplemente por este efecto de regresión a la media, las mediciones repetidas suelen ser más estables y eso me puede engañar y hacerme pensar de que el efecto del tratamiento está funcionando cuando en realidad es el fenómeno de regresión a la media. Por eso es importante el grupo control, porque si yo no tuviera grupo control, yo no sé si el tratamiento que estoy dando funciona porque es efectivo o porque es un efecto placebo. Si fue un efecto placebo es porque el tratamiento no hace nada, solo genera efecto placebo. O si es por historia natural de la enfermedad. Yo me estoy tomando la pastilla y me iba a curar igual y veo que me curo y cometo el error de decir me curé por la pastilla, pero si no tomaba la pastilla y me curaba igual, entonces no me curé por la pastilla. Por eso es importante el grupo control, ¿ya? Este grupo control se asigna, como ya hemos visto, de manera aleatoria. La aleatorización permite asignar los sujetos al grupo tratamiento y al grupo control. ¿Qué pasa cuando no hay grupo control? Cuando no hay grupo control ya no es un estudio experimental, se llama estudio pre-experimental. Y la única comparación que puedo hacer es el antes y el después, que me da un poco de información, sí, pero como no tengo grupo control, no puedo descartar que eso sea por un placebo, por historia natural de la enfermedad. Tengo que tener muchas precauciones para dar mis conclusiones ahí. En la terminología de ensayo clínico se llama ensayo clínico no controlado. Estudio preexperimental es el que no tiene grupo control. Ensayo clínico no controlado si se realiza en seres humanos. Luego, puede que tenga grupo control, pero no lo puedo aleatorizar, por lo que sé yo no puedo escoger de manera aleatoria los sujetos. Ese es un estudio cuasi experimental. Hay grupo control, pero no hay aleatorización. No hay selección aleatoria para cada de los grupos. Es un estudio cuasi experimental. Cuando es un estudio con la terminología de ensayo clínico, sería un estudio controlado, no aleatorizado. Un ensayo clínico controlado, no aleatorizado. Y el ensayo clínico verdadero o experimental puro, propiamente dicho, es aquel que tiene grupo control y se asigna de manera aleatoria los sujetos para cada grupo. Bien, otro concepto importante de los ensayos clínicos es el enmascaramiento. El enmascaramiento es aquel estudio en el que yo, por ejemplo, el simple ciego es cuando el paciente no sabe qué recibe. Yo voy al ensayo clínico de la vacuna Sinopharm, no sé si me van a dar la vacuna o me van a dar el placebo. No sé, me ponen una jeringa azul o roja, cualquiera, y yo le pregunto, ¿y me estás poniendo la vacuna o el placebo? No sé, la enfermedad no me quiere decir, no te puedo decir. Entonces yo me quedo sin saber, ¿habré recibido la vacuna o habré recibido el placebo? Eso es simple ciego. Doble ciego es cuando la enfermera que administra la vacuna tampoco sabe. Entonces la enfermera pone la vacuna y yo le pregunto y me dice, no te voy a decir, pero igual no sé. No, ella le da grupo A, grupo B. Hay jeringas rojas, jeringas azules. Entonces, al que salga el grupo A le ponen la jeringa roja, el grupo B la jeringa azul. Y le aplicas y ya, esa es tu chamba. Ponerlas a quien le corresponda. Pero ella no sabe cuál es el tratamiento y cuál es el placebo. Y triple ciego es cuando una vez que recogemos todos los datos hay que analizarlos con el programa estadístico, hay que hacer las tablas. La persona que hace las tablas y el análisis tampoco sabe. Solo puede decir, bueno, según los datos, el grupo A fue mejor que el B.
pero yo no sé cuál será el grupo A, yo no sé cuál será el grupo B. Esto permite, ¿para qué creen que sería esto, chicos? ¿Por qué creen que enmascararíamos los ensayos? ¿Por qué es importante que el que recibe la vacuna no sepa, o que la enfermera que pone la vacuna no sepa, o el que hace el análisis tampoco sepa? Para que los resultados sean 100% precisos, que no hay ningún otro factor que influya en el resultado. Claro, bien, lo que les decía hace un rato, el factor humano que puede decir, yo quiero que esta pandemia acabe, ojalá que esta vacuna funcione, ojalá. Y sin querer, de manera subconsciente, incluso no tiene que ser consciente, ¿no? De manera, incluso el que hace el análisis puede ser un poco tendencioso y decir voy a favorecer el tratamiento, porque de repente van a venderse más y a mí me van a dar regalías, y sale algo. Puede haber cualquier motivación de por medio, por eso es importante el enmascaramiento, que es algo que puedo hacer en este tipo de estudios y no en los estudios de cohortes. Este es el grupo control que hemos visto. Bien. Ya hemos visto, la aleatorización permite que los grupos sean comparables. Esto es algo que yo también busco en los estudios observacionales. En los estudios de casos y controles busco que los casos sean lo más similares posible a los controles, salvo por la condición de la enfermedad. Y en los estudios de cohortes yo busco que los expuestos sean lo más similar posible a los no expuestos, salvo por la condición de estar expuestos. Esta aleatorización no la puedo hacer en estudios observacionales, pero sí lo puedo hacer en estudios experimentales. La validez interna, ya habíamos hablado un poco de esto, que es los estudios experimentales, por todas estas molestias que me tomo de aleatorizar, enmascarar, los grupos, el grupo control, todo esto me da que estos estudios experimentales tienen más validez interna que los estudios observacionales. Pero el problema es que son muy caros de hacer. De hecho, solo se lo pueden permitir farmacéuticas que pueden manejar presupuestos grandes, o si es que hay intervenciones que no son farmacológicas, son intervenciones que de repente cuestan para digamos, algún grupo, una universidad sin un financiamiento externo es difícil que haga un ensayo clínico. Validez externa, que es la aplicabilidad de los resultados en mi población o en mi muestra a otras poblaciones. Esto va a depender. Hay ensayos clínicos que se llaman pragmáticos, que digamos que introducen todos los posibles sesgos que pueden introducirse en el mundo real, porque el hecho de tener un ensayo clínico en condiciones muy ideales también hace que los resultados de ese ensayo de repente no funcionen en el mundo real, en el que hay un montón de problemas que no estoy introduciendo en el ensayo clínico. Entonces los ensayos clínicos pragmáticos buscan introducir esos sesgos del mundo real para que los resultados puedan ser extrapolables al mundo real. Pero esa es una limitación que tienen los ensayos clínicos. Tienen mucha validez interna porque son muy controlados, pero tienen poca validez externa porque a veces ese control hace escenarios ideales que no son reales, ¿no? Seguimiento. Al igual que los estudios de cohortes, en los ensayos clínicos se hace seguimiento. Son longitudinales por definición. Por eso es que sí hablamos acá de riesgo y por eso es que sí hablamos acá de causalidad. Y obviamente, al igual que los ensayos, que los estudios observacionales, se requiere consentimiento informado, pero en este caso los ensayos clínicos, por ser experimentos, hay una supervisión ética mucho más rigurosa que los estudios observacionales. Bien, chicos, los ensayos clínicos son los estudios experimentales en seres humanos. Cuando se hacen animales, ¿cómo se llama? Con placas Petri o in vitro, ¿se acuerdan? Ensayos preclínicos, muy bien. En cualquier caso son estudios experimentales, ¿ya? Son mejores en validez interna que los observacionales, porque permiten controlar mejor el entorno y las variables, pero tienen penalización en la validez externa, que tienen una condición tan ideal que a veces es difícil extrapolar. Es el estándar de oro para evaluar tratamientos porque es la mejor forma que tengo para ver tratamientos. Entonces, es el estello que tiene el mejor nivel de evidencia para ver tratamientos. Antes de terminar, quiero que veamos esto de aquí, y ahora sí completamos, digamos, este esquema. Vemos cómo el grado de evidencia va de los estudios observacionales a los estudios experimentales, de los estudios descriptivos a los estudios analíticos, de los estudios no controlados o no aleatorizados. No, acuérdense, los no controlados son los preexperimentales, los no aleatorizados son los cuasi experimentales, a los ensayos controlados y aleatorizados, que son los estudios experimentales propiamente dichos. Son dos nomenclaturas para los mismos conceptos, y esto sí es importante que se acuerden. Los ensayos clínicos controlados y aleatorizados son los estudios experimentales propiamente dichos, o experimentales puros. Los ensayos clínicos no controlados, los que no tienen grupo control, son los estudios preexperimentales.
Y los estudios, ensayos clínicos no aleatorizados, que sí tienen grupo control pero no se escogen aleatoriamente, son los estudios cuasi experimentales. ¿Ya? Bien chicos, ¿alguna duda o consulta? Bien, entonces la clase.